Hola, mi nombre es Antonio José Aristizábal García, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, y este es el video presentación de la guía de laboratorio propuesta para el proyecto final del curso Procesamiento Digital de Señales. Inicialmente se tiene la guía con el planteamiento de la práctica titulado Aplicación de filtros FIR a audios de animales por método de enventanado y método de muestreo en frecuencia. El primer punto trata sobre el diseño mediante el método de enventanado. Se da una explicación del paso a paso a seguir y las tablas con la información referente a las ventanas y a la respuesta al filtro ideal. Luego se continúa con la parte del procedimiento en donde se pide inicialmente escribir un programa que permita graficar y reproducir la señal de audio Animals, luego obtener su espectro para analizarla e implementar un filtro FIR pasabajas y otro pasabandas mediante este método siguiendo ciertas especificaciones. El segundo literal trata sobre el diseño mediante el método de muestreo en frecuencia, en donde nuevamente se da una breve explicación del método y todas las fórmulas utilizadas en este. Después se continúa con el procedimiento, en donde se solicita la implementación de un filtro FIR pasa altas y otro pasabandas, pero con características diferentes a los anteriormente diseñados. Luego, para el tercer literal, se pide realizar la aplicación de los 4 filtros diseñados por ambos métodos en el audio inicial y ver si se logra separar el sonido de los diferentes animales, además de observar y analizar sus espectros. Finalmente, se solicitan conclusiones generales sobre la práctica, ya que permiten sintetizar y reforzar las ideas de la misma. Ahora se procede con la elaboración del código. Primero se realiza el importe de las librerías necesarias, NumPy, Matplotlib y CSPy. Luego se inicia con la primera parte de la práctica, que trata sobre el diseño de filtros FIR por el método enventanado. Aquí se grafica y reproduce la señal de audio, a la cual se le normalizó y eliminó el nivel de sed. En este audio se logra escuchar lo que parece ser el aullido de un lobo y el cantar de un pájaro, pero sin embargo es difícil reconocer si hay más animales o no en este audio. Luego, mediante el espectro de esta señal, se puede observar que hay varios picos de amplitud en diferentes frecuencias. Esto permitirá separarlos mediante el uso de los filtros que vamos a diseñar en la práctica. Bien, después de esto se realiza la primera implementación de un filtro pasabajas con las siguientes características. Una frecuencia de muestreo igual a la obtenida en el audio, una frecuencia de corte de 300 Hz, un ancho de banda de transición de 200 Hz y un rizado de 0.3%. Se inicializan estos valores y se calcula el rizado en decibelios, obteniendo un valor de menos 50.46. Este valor nos indica que la ventana ideal va a ser la Hamming y se obtiene entonces el valor de m aproximándolo al impar superior más cercano, obteniendo un valor de 961. Después se normaliza la frecuencia de corte en radianes, se inicializa el vector de muestras n y se calcula la respuesta del filtro ideal pasabajos. También se calcula la respectiva ventana Hamming y se multiplica la respuesta ideal por la ventana para obtener el respectivo HDN. Finalmente se grafica la respuesta en frecuencia del filtro, donde es posible observar que corta correctamente en 300 Hz en la línea punteada roja y tiene un ancho de banda aproximado de 200 Hz, además de un rizado bastante bajo. Después de diseñar el filtro pasabajas, se realiza nuevamente el mismo procedimiento, pero para un filtro pasabandas. En este caso tendrá unas frecuencias de corte de 1.5 kHz y 2 kHz, un ancho de banda de transición de 100 Hz y un rizado de 0.7%. Nuevamente se inicializan las respectivas características, se calcula el rizado en decibelios y se obtiene un valor de menos 43.1. Esto nos indica que la ventana ideal va a ser la de tipo Han. Se vuelve a calcular el orden del filtro, teniendo un valor de 1921. Y nuevamente se normalizan las frecuencias de corte en radianes, se obtiene el vector de muestras n, también se calcula la respuesta del filtro ideal pasabandas, se calcula la ventana tipo Han y la respectiva multiplicación entre la ventana y la respuesta ideal. Después se vuelve a graficar la respuesta en frecuencia de este filtro. Obtenemos entonces el siguiente filtro. Tiene una frecuencia de corte en 1500 como se ve en la línea punteada roja y una frecuencia de corte de 2000 como se ve en la línea punteada amarilla.
Además presenta un rizado relativamente bajo, como era de esperarse. Luego de esto se inicia con la segunda parte de la práctica referente a los filtros FIR por el método de muestra en frecuencia. Inicialmente se va a implementar un filtro FIR pasa altas con una frecuencia de corte de 4.5 kHz. Se inicializan entonces las características. Una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de muestreo del audio, un N de 300 en este caso, con el cual se puede calcular el límite superior que tendrá la sumatoria, el alfa y el tamaño del paso de muestreo. Luego se define la función h de k. Se define que entre 0 y 4.5 kHz va a tener un valor de 0 y a partir de 4.5 kHz tendrá un valor de 1, formando así la forma del filtro pasaaltas. Luego se realiza el cálculo del HDN utilizando la fórmula de la sumatoria conocida. Finalmente se grafica la respuesta en frecuencia del filtro pasaaltas, en donde observamos que efectivamente el corte se da en 4.5 kHz o 0.59 en radianes. También se observa que con el N igual 300 se realiza un muestreo correcto, sin embargo se presenta el fenómeno de Gibbs. Este fenómeno se puede reducir aumentando el valor de N, pero a costa de recursos computacionales más altos. Después de esto se realiza el mismo procedimiento anterior, pero ahora implementando un filtro FIR pasabandas. Este filtro tendrá unas frecuencias de corte entre 300 Hz y 1.6 kHz. Nuevamente se inicializan entonces las características, una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de muestreo del audio, un N de 1000 en este caso. Con este N se calcula el límite superior de la sumatoria, el alfa y el tamaño del paso de muestrear. Luego se define la función HK. En este caso tendrá el valor de 1 entre 300 Hz y 1.6 kHz y el valor de 0 en el resto de casos, formando así el filtro pasabandas. Nuevamente se calculan los coeficientes del HDN con la sumatoria y se realiza la gráfica de la respuesta en frecuencia, pero realizando un zoom entre 0 y pi tercios para facilitar la visualización del mismo. Se obtiene entonces el filtro pasabandas, se observa que corta correctamente en 300 Hz y en 1.6 kHz o 0.039 radianes y 0.21 radianes. Con un N de 1000 se realiza un muestreo correcto, sin embargo, nuevamente se presenta un fenómeno de Gibbs, el cual se puede solucionar un poco aumentando el valor de este N. Después de diseñado este filtro, se pasa a la tercera sección, llamada filtrado de sonidos animales con filtros FIR. Inicialmente se aplica el filtro pasabajas obtenido mediante el método de enventanado al audio Animals original. Este es un sonido de una frecuencia muy baja, como se puede observar en su espectro, y tiene valores entre 150 y 250 Hz. Se trata del sonido de una ballena y al ser una frecuencia tan baja es por esto mismo que se opta por utilizar un filtro pasabajas. Después de esto se repite el mismo procedimiento, pero para el filtro pasabandas obtenido mediante el método enventanado. Se aplica nuevamente a la señal de audio y se reproduce el audio. En este caso, como se puede observar en el espectro, la frecuencia del sonido de este animal se encuentra entre 1500 Hz y 2000 Hz aproximadamente, y este sonido trata de una foca leopardo. Nuevamente se repite el mismo procedimiento. Para este caso se aplica el filtro pasaaltas obtenido mediante el método de muestreo en frecuencia al audio de los animales. Se reproduce. Lo que se logra escuchar es el canto de un ave llamada herrerillo común y como se puede observar en su espectro, la frecuencia del sonido de este animal se encuentra entre 4500 Hz y 7500 Hz aproximadamente. Debido a esto se utilizó el filtro pasa altas ya que es el animal del audio que mayor frecuencia presenta. Por último, se repite este procedimiento para el filtro pasabandas obtenido mediante el método de muestreo en frecuencia. Se reproduce el audio.
Se logra escuchar el aullido de un lobo y, como se puede observar en su espectro, la frecuencia del sonido emitido por este animal está entre 300 Hz y 1600 Hz aproximadamente. Por tanto, se optó por un filtro pasabandas, ya que este nos permite filtrar el audio entre un rango de frecuencias específico. Y por último, pasamos al apartado de conclusiones. Como primera conclusión, se tiene que la diferencia entre ambos métodos de diseño de filtros FIR es que el método de enventanado aplica una función de ventana a una respuesta de filtro ideal, siguiendo ciertos criterios de diseño. Y el método de muestro en frecuencia se centra en el muestro de la respuesta deseada del filtro para obtener luego la respuesta al impulso mediante la transformada inversa de Fourier. Otra conclusión es que los enventanados permiten reducir en gran parte el fenómeno de Gibbs, ya que permiten atenuar los bordes de la señal y por tanto reducir las discontinuidades. Esto se puede evidenciar en que en el primer método la respuesta no presentaba tanto este fenómeno. Sin embargo, en el segundo método sí se presentaba bastante. Otra conclusión es que en el método de muestreo en frecuencia también es necesario realizar una correcta elección del valor de n, ya que de no ser así es posible que los pasos de muestreo no sean suficientes y que, como se mencionó anteriormente, el fenómeno de Gibbs sea muy alto. Y finalmente, la aplicación de los filtros FIR en el audio de animales combinados permite separar los diferentes animales y distinguir cada sonido de estos, ya que cada uno tiene una frecuencia diversa. Esto es todo y muchas gracias por ver.